Hola, soy Sergio Fernández, bienvenidos a la Escuela MasterChef. Hemos visto cómo preparar distintos tipos de farsas y utilizarlas, por ejemplo, para hacer hamburguesas. Todo ello con carne picada. Ahora es momento de la carne a cuchillo. Vamos a aprender a hacer un stick tartar. Veremos así cómo se trabaja una carne en crudo y el tipo de marinado que se le puede aplicar. Vamos a hacer un stick tartar, en concreto vamos a hacer un tartar de potro, de carne de potro. Carnes tenemos muchas, terneras, cerdos, quizás para hacer carnes crudas en tartar, mejor son carnes rojas. El potro, lo bueno que tiene respecto a otro tipo de animales es que tiene un sabor como bastante limpio, y luego es que en sí el animal ya es muy limpio, bebe solo agua cuando está muy limpia, come solo la hierba si no está pisada, o sea, es un animal que ya en su alimentación cuida según qué tipo de cosas. Nosotros vamos a hacer este stick tartar. Vamos a picar la carne no se pasa por una máquina de picar, sino que la vamos a picar a cuchillo, eso es fácil. Generalmente se suele llevar la pieza al cliente cuando lo pide, el cliente lo ve y entonces es cuando se picaría. Lo suyo es que no vaya nunca la carne picada desde la cocina, sino que en el propio comedor sea donde lo piquen, porque tú ves la pieza, ves lo que te pican y ves lo que vas a comer. Entonces es lo que vamos a hacer un poquito. Tenemos esta carne. Fijaros, es un solomillo de potro, muy poca grasa, pero es muy tierna. Y lo que vamos a hacer primero es cortarla como en lardoncitos y luego lo vamos a picar. ¿Veis? Vamos simplemente... Fijaros una cosa que yo no hago con el cuchillo. No aprieto para cortar. Yo desplazo el cuchillo y el cuchillo corta por desplazamiento, nunca por presión. Porque si yo presiono la carne, la voy a sacar todo el suero y voy a conseguir algo que no quiero, que es una carne espachurrada. Y lo que necesito son trozos de carne cortados. ¿Veis? Vamos a hacer así, y toda esta carne la voy a invertir ahora. Fijaros que se rompe ya casi con tocarla, y lo que vamos a hacer es picarla. Simplemente la vamos a picar. Podríamos utilizar aquí cualquier tipo de carne, podríamos hacer un stick tartar de un entrecot, podríamos, o sea, del lomo bajo, del lomo alto, podríamos, del solomillo también. Lo que no podemos utilizar es una carne que sea muy tendinosa, porque en el momento en que utilicemos una carne que es muy tendinosa, vamos a conseguir que en la boca se haga una bola. Y el stick tartar, lo bueno que tiene, es que la carne tiene que ser como muy suave. Alguien pensará que el stick tartar es crudo, en concreto la carne de potro cruda nunca la he comido, pero no se queda crudo, porque nosotros lo que vamos a hacer es aliñarlo. Nos lo vamos a aliñar con un montón de ingredientes, en concreto vamos a ponerle alcaparras, que sabéis que es un encurtido en vinagre, que ya le va a aportar una cocción a la carne, como un boquerón en vinagre. También es un encurtido, porque cocinamos por acción de un ácido. Y en este caso vamos a hacer un poco parecido. Vamos a ponerle las alcaparras, vamos a poner los pepinillos, vamos a poner un poco de cebolla, y luego todo esto lo vamos a aliñar, y lo vamos a aliñar con sal, con pimienta, con una salsa un poquito picante. Le podemos poner una salsa que es muy conocida, que viene en unas botellas pequeñas, que se llama Worcestershire. Lo que pasa es que todo el mundo la conoce por su marca comercial, pero ya os fijáis, es una botella pequeñita y os fijaréis. Y esa botella, ese aliño, tiene en su composición anchoas. Entonces, si le pusiéramos anchoas a una carne para aliñarla, para hacer un stick tartar, ¿estaría bien? Estaría muy bien. Fijaros que yo intento tocar lo mínimo posible la carne, lo primero por no calentarla, y lo segundo, como decimos siempre, un poco por higiene, intentemos no tocarla demasiado. Bien, yo tengo ya aquí esta carne, voy a limpiar las manos, y lo que vamos a hacer ahora es prepararla como si fuéramos a hacerlo en el comedor, porque generalmente este tipo de platos se hacen en el comedor, no por desconfianza, sino porque como no requiere una elaboración de temperatura, se puede hacer perfectamente en el comedor porque se hace en frío. Y lo vamos a preparar de la siguiente manera. Vamos a coger la carne, aproximadamente estos serán unos 200 gramos, una muy buena ración. Eso se puede comer como un segundo plato, pero generalmente, si os fijáis, se pide como primer plato, se pide como para compartir, porque quizás el comértelo crudo así todo 100% es mejor para compartir. Entonces nosotros ponemos aquí esta carne, fría, recién cortada a cuchillo, sin que se desuere, cero de líquido en la tabla, cero líquido en la pizarra, porque no tiene que aplastarse, hay que cortarla perfectamente. Y lo que vamos a hacer es que lo sacaríamos así al comedor. Sacaríamos aquí esta yema de huevo para luego hacerla y le vamos a colocar unas hierbitas. Esto, por ejemplo, sería un formato en el cual yo prepararía esta carne para poder sacarla al comedor y que lo preparen. Es decir, me han marchado en la cocina, marcha un stick tartar, yo cortaría la carne, si no lo hacen fuera, y lo sacaría así, con todas estas guarniciones. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Porque vamos a fingir que lo vamos a hacer en el comedor. Alcaparras picadas, pepinillos, cebolla, una salsa Worcestershire,
una salsa un poquito picante y también le vamos a meter aceite de oliva y la yema de huevo. Si os parece, limpio todo esto y nos hacemos el stick tartar. Lista la mise en place, lo hemos preparado todo, perfectamente lo podríamos hacer en la cocina o bien lo podríamos transportar todo esto a la sala. Un gueridón, un camarero bien elegante que haría este stick tartar delante del cliente, que es como se tendría que hacer. Entonces nosotros tenemos aquí nuestro bol y lo que vamos a hacer es ir incorporando los ingredientes. En este caso tenemos la carne, le voy a quitar esas hierbas ahora y lo que vamos a hacer es ponerle la carne aquí dentro, aquí. Y lo que vamos a poner también es la yema de huevo, que es muy importante que no esté caliente, y la vamos a dejar aquí. Vamos a ir quitando esto. No se nos puede olvidar la sal. Calculamos, yo suelo calcular eso, entre 12-15 gramos de sal por kilo de carne, aproximadamente. Más o menos le tengo cogido el hilo y vamos haciéndolo. Si no lo tienes muy controlado, es preferible siempre quedarte muy justo antes que pasarte. Rectificar siempre al final. Un poquito de pimienta recién molida, también muy importante, y lo que vamos a hacer ahora es ponerle estos elementos que nos faltaban. Alcaparras, le vamos a poner unas poquitas, no todas. Le vamos a poner pepinillos, que los hemos cortado de manera diferente, para que no sea una textura homogénea, para que no todo sea muy lineal. Encontraremos trozos más crujientes, trozos más largos, eso es importante. Vamos a poner aquí el pepinillo. Bien, le vamos a poner cebolla, en este caso hemos elegido cebolla morada, un poquito menos potente, tiene ese toque crunch que buscamos. Si estuviese muy fuerte, lo hubiese metido en agua con hielo y un poquito de zumo de limón para bajarle ese aporte tan salvaje que tiene a veces la cebolla. Esta es suave, le ponemos un poquito, estoy calculando, pensar que a lo mejor un 20 o un 30% del peso del stick tartar podría ser de elementos añadidos. Bien, mostaza, le puedo poner una poca, decido ponerle mostaza antigua, porque me gusta, podríamos ponerle de cualquier otra. Y ahora vamos a hacer un poquito de salsa picante, que vamos a poner unas gotitas, aquí, y le vamos a poner también un poquito de esta salsa derivada de anchoas, y le vamos a poner aquí un poquito más. Perfecto. Bien, ahora lo que vamos a hacer es moverlo, el huevo va a hacer de emulgente, lo va a mover todo, lo va a enmascarar, lo va a unir, lo va a dejar homogéneo, y ahora le vamos a poner un poquito de aceite de oliva. Si os fijáis, estamos emulsionando. Una mahonesa es yema de huevo y aceite de oliva, y aquí le estamos poniendo yema de huevo, le estamos poniendo aceite de oliva y alguna cosita más. Hay gente que le gusta también añadirle algún tipo de salsa ahumada, unas gotitas de salsa ahumada tipo barbacoa, tipo ketchup, que también le va bien, pero con esto es suficiente. Entonces lo que vamos a hacer es preparar este stick. Tenemos la pimienta, tenemos la sal, y lo que voy a hacer es probarlo. Yo quiero probar esto porque aquí sí que no hay vuelta atrás. Es decir, una vez que lo pongo, no puedo rectificarlo en la mesa. Se lo puede rectificar el cliente. Un poquito más de pimienta. La pimienta recién molida le va a la carne un punto bastante rico. No tiene que picar. La pimienta no se echa para que pique. Se echa para potenciar. Todas las especies están hechas para potenciar el sabor. Bien, tendríamos aquí el stick y ahora lo podríamos emplatar. Lo puedo poner todo a mogollón. Lo puedo poner de 50.000 maneras. Vamos a ver qué os parece de esta manera. Vamos a coger con 2 cucharas. Y lo que voy a hacer van a ser pequeñas piezas. Vamos a hacer lo que se denomina una quenelle. Quenelle tiene 2 significados. Uno es una farsa que se hace con pescados o mariscos crudos o con carne, que queda una pasta así como un tipo de pegamento que se hace de proteína, y otra cosa sería hacer este formato. Esto también se denomina hacer una quenelle. Coges la porción, es fácil de dosificar, y lo que hago es que le doy formato, ¿veis?, por los 2 lados. Y de esta manera, son aquí 3, podríamos convertirlo en plato, podríamos convertirlo también en tapa, podríamos hacer una tapa perfecta de stick. En este caso es de carne de potro. Bien, estas 3. He decidido, porque a mí me gusta mucho el queso, si tostamos queso, lo hemos tostado en una sartén, queso rallado, en una sartén antiadherente lentamente, funde, llega un momento en el que seca y queda crujiente. Entonces, este queso crujiente creo que le va a ir de cine, y va a ser el aporte salino que le falta, el toque crunch, que lo vamos a poner aquí. 1, 2 y otro más pequeñín, aquí 3. Le colocamos algo verde y de esta manera podríamos tener perfectamente
un stick tartar, en este caso que es de potro, pero que podría ser de cualquier carne roja, que hemos elaborado muy rápidamente, que lo hemos aliñado con ingredientes muy básicos, podríamos emplear otros, pero esto sería un stick tartar perfecto, fresquito y con su sabor. Hemos visto de qué forma tan sencilla se puede hacer un tartar de potro. No te pierdas el módulo que viene a continuación. Nos adentraremos en el mundo de las carnes blancas, conociendo cómo son y qué usos puedes darle en la cocina.